Vamos a empezar a grabar. Bueno, vamos a abordar las 5 heridas, pero desde otro enfoque. Este es otro libro. Y vamos a hablar de la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Que son heridas que marcan nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos con las personas y la manera como damos y recibimos amor o como lo evitamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer. Cuando un bebé nace, sabe en lo más profundo de su ser que la razón por la que se ha encarnado es la de ser él mismo al vivir diversas experiencias. Su alma, por otra parte, ha elegido a la familia y el medio ambiente en los que habrá de desarrollarse con una finalidad muy precisa. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta: vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, que se puede manifestar como juicios, culpabilidad, temor, lamento u otra forma de no aceptación, el ser humano se convierte en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que te hacen revivir esa misma experiencia. Entonces, el rechazar algo te va a hacer atraer esa experiencia. Hay quienes no solo reviven la misma experiencia muchas veces en el transcurso de su vida, sino que deben reencarnarse una y otra vez con el fin de lograr de aceptarla completamente. Aceptar una experiencia no significa que éste represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Más bien se trata de ayudarnos a experimentar y aprender a través de lo que vivimos. Sobre todo debemos aprender a reconocer lo que nos es beneficioso y lo que no lo es. El único medio para lograrlo es adquiriendo conciencia de las consecuencias que trae consigo la experiencia. Todo lo que decidimos o no, lo que hacemos o no, lo que decimos o no, e incluso lo que pensamos y sentimos, entraña consecuencias. Entonces nos está hablando aquí que es un punto un poquito dogmático que tiene que ver con la reencarnación, que todo lo que nos sucede, nuestra alma lo eligió antes de nacer para venirlo a experimentar. Entonces habla de que no tendríamos que estarnos quejando de lo que vivimos, por injusto o horrible que sea, porque lo necesita nuestra alma. El ser humano desea vivir cada vez más inteligentemente. Cuando se percata que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharse a sí mismo o de reprocharlo a otra persona, simplemente debe aprender a aceptar haberla elegido, aunque lo haya hecho inconscientemente, para caer en la cuenta que tal experiencia no fue una decisión inteligente. De hecho, se acordará más adelante. Así, la experiencia se vive en la aceptación. Sin embargo, recuerda que aun cuando te digas no quiero vivir ya así, todo comenzará de nuevo. Debes otorgarte el derecho a cometer varias veces los mismos errores o de vivir una y otra vez la experiencia desagradable antes de llegar a tener la voluntad y el valor necesarios para transformarte. ¿Por qué no lo comprendemos desde un principio? Por nuestro ego, sostenido por nuestras creencias. Entonces nos llenamos de creencias en las series de Netflix, en la televisión, con el mundo, con los papás, con los abuelitos, con los amigos, y nosotros mismos nos vamos imponiendo creencias limitantes. En la terapia cognitiva conductual o en la programación neurolingüística te van a hablar que tenemos creencias raíces que afectan nuestra conducta. Cambias la conducta, cambias la creencia, se cambia la conducta, y al cambiar la conducta, la manera como ves, percibes y como vives el mundo. Todos tenemos muchas creencias que nos impiden ser lo que deseamos ser. Cuanto más nos perjudican esas formas de pensar o estas creencias, más tratamos de ocultarlas. Incluso llegamos a creer que no nos pertenecen. Para poder superarlas exige que nos reencarnemos en repetidas ocasiones. Nuestra alma podrá alcanzar la felicidad plena solo cuando nuestro cuerpo, mental, emocional y físico estén atentos
a nuestro Dios interior. Entonces, pues tiene un enfoque un poquito hinduista este libro, pero vamos a hablar de las heridas de la niñez como rechazo, abandono, traición, humillación. Pero aquí cuando habla de estar atentos de nuestro Dios interior, para la gente que es cristiana, pues recuerden que en la Biblia dicen que el reino de Dios está dentro de ti. ¿A qué nos está invitando? Que no hay que buscar afuera la felicidad ni los culpables, hay que buscar hacia adentro para empezar a sanar. Todo lo que se vive en la no aceptación se acumula a nivel del alma. Al esta ser inmortal regresa sin cesar diferentes formas humanas con el bagaje que ha acumulado en su memoria del alma. Antes de nacer ya hemos decidido lo que deseamos venir a normalizar durante esa próxima encarnación. Esta decisión y todo lo acumulado en el pasado no se encuentra grabado en nuestra memoria consciente, es decir, la que depende del intelecto, sino que en el transcurso de la existencia nos vamos haciendo gradualmente conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en orden. Cuando digo que algo no está resuelto, me refiero siempre a una experiencia vivida en la no aceptación. Existe una diferencia entre aceptar una experiencia y aceptarse a sí mismo. Pongamos por ejemplo de una niña cuyo padre la rechaza porque deseaba ser un varón. En este caso, aceptar la experiencia consiste en darle derecho a su padre de haber deseado un varón y de haber rechazado a su hija. La aceptación de sí misma consiste, en cambio, en darse el derecho de reprochar a su padre y de perdonarse por haberle tenido resentimiento. No debe subsistir ningún juicio hacia su padre ni hacia ella misma, sino solo compasión y comprensión por la parte que sufre en cada uno de ellos. Ella sabrá que esta experiencia está completamente resuelta cuando a su vez rechace a alguien sin condenarse, con mucha compasión y comprensión para con ella misma. Existe otra manera para comprobar que este tipo de situación se ha normalizado y vivido en la aceptación. Cuando la persona rechazada por ella no le guarda resentimiento, siendo a su vez compasiva, sabiendo que todos los humanos rechazamos a alguna persona en ciertos momentos de nuestra vida. No dejes que tu ego te juegue una mala pasada cuando trata por todos los medios de hacerte creer que ya está arreglada la situación. A menudo, para no tener que observarnos y perdonarnos, nos decimos, comprendo que el otro actuara así. De este modo, nuestro ego intenta recordar y encontrar una manera oculta para hacer a un lado las situaciones desagradables. Sucede entonces que aceptamos una situación o una persona sin habernos perdonado o sin habernos concedido el derecho de sentirnos resentidos o de continuar resentidos con ella. A esto se le llama aceptar solamente la experiencia. Mira, y repito, es importante diferenciar entre aceptar la experiencia y aceptarse uno mismo. Esta última aceptación es aún más difícil de lograr, ya que nuestro ego no desea admitir que todas las experiencias difíciles que vivimos tienen como única finalidad mostrarnos que nosotros mismos actuamos de igual manera con los demás. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona suele acusarte a ti de lo mismo? Esa es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda la seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. Nadie más que a ti le compete decidir ser el dueño de tu vida en vez de que tu ego te controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor porque inevitablemente vamos a tocar antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho, sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace varias vidas. Cuando más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. Para ayudarte,
Puedes contar con tu Dios interior que es omnisciente, lo conoce todo, es omnipresente, Él se encuentra en todo lugar y es omnipotente, Él es todopoderoso. Esta omnipotencia siempre está presente y obra en todo momento en ti. Entonces, bueno, como que les comentaba, este tiene un toque hinduista, pero la gente cristiana o a lo mejor los ateos, los cristianos pues deben de reconocer que la Biblia dice que el reino de Dios está dentro de ti. Si eres ateo, está bien. Busca dentro de ti el conocimiento y esa ciencia para autosuperarte está dentro de ti y tú eres el único responsable de buscarlo, de encontrarlo y de ponerlo en práctica. Entonces hay que actuar de forma que nos vaya guiando hacia las personas y situaciones que necesitamos para crecer y evolucionar de acuerdo con el plan de vida elegido antes de tu nacimiento. Antes de nacer, tu Dios interior atrae tu alma hacia el medio ambiente y la familia que necesitarás durante tu siguiente vida. Esta atracción magnética y sus objetivos están determinados por una parte por aquello que aún no has logrado vivir en el amor y la aceptación en tus vidas anteriores y por otra, por lo que tus futuros padres deben poner en orden a través de una niña como tú. Esto explica que los niños y los padres suelen tener las mismas heridas que curar. Entonces, bueno, aquí vamos a dar otro enfoque, pero es igual para la sanación de lo que es la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia que todos traemos en mayor o menor porcentaje y a lo mejor tenemos una principal y un toquecito de algunas otras. Al nacer no eres consciente de todo este pasado, ya que te concentras principalmente en las necesidades de tu alma, la cual desea que aceptes junto con tus experiencias, defectos, potenciales, debilidades, deseos y personalidad que lo aceptes. Todos tenemos esas necesidades, sin embargo, poco después de nacer nos damos cuenta de que cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos y alteramos el mundo de los adultos o de los que están cerca de nosotros, empezamos a deducir que no es bueno ni correcto ser naturales. Este doloroso descubrimiento provoca, sobre todo en el niño, crisis de ira, que tengan que ser tan frecuente que nos veamos obligados a creer que son normales, y estos episodios se conocen como crisis de infancia o crisis de adolescencia. Entonces todos hemos tenido o hemos visto que una hija o alguien ha tenido una crisis de infancia o crisis de adolescencia o la has vivido tú. Es posible que lleguen a ser normales para los humanos, pero ciertamente no son naturales estos episodios de crisis. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y que tiene el derecho a ser el mismo, no pasa por este tipo de crisis. Por desgracia, este tipo de niño natural casi no existe. He observado más bien que la mayoría de los niños pasan por las siguientes 4 etapas. Después de conocer la alegría de ser el mismo en la primera etapa de su existencia, conoce el dolor de no tener el derecho de ser él mismo. Esa es la segunda etapa. Y llega enseguida el periodo de crisis, de rebeldía, que es la tercera etapa. Y con objeto de reducir el dolor, el niño se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para transformarse en lo que los demás quieren que sea. Entonces, algunas personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante toda su vida, que es la de crisis y rebeldía. Es decir, reaccionan continuamente, están enojados y en permanente situación de crisis. En la tercera y en la cuarta etapa es cuando creamos nuestras numerosas máscaras, que son nuevas personalidades, que sirven para protegernos del sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa. ¿Sí? La segunda etapa es cuando interpretamos el dolor que no tenemos derecho de ser nosotros mismos. Estas nuevas personalidades o defensas son 5 y corresponden también a 5 grandes heridas fundamentales que vivimos como seres humanos. Entonces ya vamos entrando en tema con las 5 heridas que les llaman de la infancia, pero son heridas que se van generando a través de nuestra vida.
En mis numerosos años de observación he podido comprobar que todos los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en estas 5 heridas, y aquí las presento por orden cronológico, es decir, es el orden en el que van apareciendo. La primera herida es la de rechazo. La segunda es la de abandono. La tercera es la de humillación. La cuarta es la de traición. Y la quinta es de injusticia. ¿Por qué hice una pausa? Porque quiero que el que esté viendo se permita vivir y sentir qué sintieron cuando escucharon estas palabras. Porque a veces esa es la manera más directa y natural que podemos identificar que traemos estas heridas. Así que tomen una respiración de manera tranquila para tratar de entrar con nuestro corazón, con nuestra intuición, y voy a repetirlas, porque podríamos tener una herida de rechazo, o una herida de abandono, o una herida de humillación, o una herida de traición, o una herida de injusticia. Entonces, bueno, estas heridas que padecemos o hacemos que otros sufran con estas heridas hacen que todo nuestro ser se sienta traicionado, porque no somos fieles a nuestro Dios interior ni a las necesidades de nuestro ser, pues permitimos que nuestro ego, con sus creencias y temores, tome el timón de nuestra vida, y recurrimos a máscaras para ocultar a nosotros mismos o a los demás que aún no hemos podido resolver eso. Y esta ocultación es una forma de traición. Pero ¿de qué máscaras se trata? De aquellas que acompañan a las heridas que precisamente intentan enmascarar. En mis otros lives ya estuvimos hablando de estas 5 heridas desde otro enfoque. Ahorita tiene un enfoque un poco, digamos, espiritual o metafísico, pero que se aplica perfectamente a lo que sentimos como seres humanos. Estas heridas y máscaras se explican con detalle en los capítulos siguientes. La importancia de la máscara se crea en función de la profundidad de la herida. Una máscara representa a un tipo de persona con un carácter que le es propio, ya que según la máscara creada se desarrollan determinadas creencias que influyen en la actitud interior y en el comportamiento de la persona. Cuanto más profunda sea la herida, con más frecuencia sufrirás, y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más a menudo. Solo nos ponemos esta máscara cuando deseamos protegernos. Por ejemplo, cuando una persona percibe algún suceso como injusto, o cuando ella se juzga a sí misma como injusta, pues viene esta máscara. Ahora, yo he visto en TikTok a psicólogos que funan a otros psicólogos o psiquiatras o gente que opinamos sobre esto, y te dicen: no, las heridas de la infancia no existen. Si tu psicólogo te habla del niño herido, de las heridas de la infancia, huye de ahí. Pues no, les voy a decir, y les voy a decir por qué están mal. Porque cualitativamente hay manera de medir cómo estas personas que tienen estas heridas, su conducta, que es medible, la conducta es medible, y al ser medible se puede percibir de manera científica y empírica, se puede detectar, y es por eso que han salido este tipo de libros que nos hacen esta observación. Ahorita vamos a ver la herida con la máscara que le corresponde, pero sí quiero hacer este paréntesis porque luego hay psicólogos o psicólogas, yo he visto unas que se rompen las vestiduras y que no es científico. Pues no es científico porque no se han propuesto hacer una medición, y recuerden que no hay un aparato que llegan y me lo pongan y me dicen: traes 30 gramos de felicidad, 40 grados de tristeza y 15 kilos de traición. No existe. ¿Por qué? Porque no, ahorita esas cosas son metafísicas, no son físicas, no son químicas, pero sí son cualitativas. O sea, hay cualidades en la persona y las vamos a ir viendo. Por lo tanto, sí sería algo
que si alguien se propusiera hacer una medición, sacar un estudio con base científica. Entonces, bueno, dicho esto, voy a decir brevemente y cuando lo vaya diciendo, quiero que cada persona que está viendo este video se permita sentir con qué se identifican. Entonces, ok, la primera la herida de rechazo te crea una máscara de ser huidizo. La segunda herida, que es de abandono, te va a causar dependencia. La tercera herida, que es de humillación, te va a hacer un masoquista emocional o mental o físico. La cuarta herida, que es de traición, va a querer hacerte controlador, vas a querer controlar todo. Y la quinta y última herida, que es la de injusticia, te va a hacer una persona rígida. Entonces lo voy a repetir otra vez. La de rechazo, huidizo. La de abandono, dependiente. La de humillación, masoquista. La de traición, controlador. Y la de injusticia, rígida. Entonces, bueno, nos ponemos estas máscaras para protegernos cuando sentimos eso que nos lastima, porque como no ahondamos para aceptar y ver cómo podemos cambiar nuestra conducta para no sufrir, mejor nos ponemos esta máscara. Que aparte es una máscara que nos pone en un círculo vicioso de sufrimiento. Entonces, bueno, la herida interior puede compararse con una herida física que desde hace tiempo tienes en la mano, pero ignoras tenerla y cuya curación has descuidado. Prefieres vendarla para no verla, pero este vendaje equivale a una máscara. ¿Creíste que así podías fingir no tener la herida? ¿En verdad creíste que esa era la solución? Por supuesto que no. Todos sabemos, pero el ego no. Esta es una de las formas en la que nos hace dar vueltas y vueltas y vueltas sin rumbo y estar sufriendo. Y hay una cosa muy filosófica que dice Buda. En este mundo el dolor es inevitable, pero que sufras es opcional. Entonces, con el dolor del mundo es suficiente, no eligen sufrir, es decir, no se victimizan. Y en cuanto dejas de victimizarse, dejas de sufrir y empiezas a encontrar herramientas y caminos para no sufrir, tu vida sea mejor y tu conducta es más positiva y te ayuda a salir adelante. Bueno, regresemos al ejemplo de la herida en la mano. Digamos que la herida te duele cada vez que alguien te toca la mano, aun cuando se encuentre protegida con el vendaje. Cuando alguien te toma la mano de cariño, tú dices, ah, me haces daño. Resulta fácil imaginar la sorpresa del otro. ¿Realmente esa persona te quería hacer daño? No, pero si te duele la mano cuando alguien te toca, es que tú no has decidido ocuparte de esa herida y no hay nadie más que sea responsable de tu dolor. Somos responsables de nuestro dolor. Esto es lo que sucede con cualquier herida. Son muchas las ocasiones en que nos sentimos rechazados, abandonados, traicionados, humillados o tratados de manera injusta. En realidad, cada vez que nos sentimos heridos, es a nuestro ego al que le gusta creer que alguien más y no nosotros es culpable que nos sintamos así. Entonces buscamos a quien reprochárselo y a veces buscamos hasta venganza. Otras veces, en cambio, decidimos que ese culpable somos nosotros mismos, cuando en realidad esto es tan falso como cuando acusamos a otra persona. Tú sabes que en la vida no hay personas culpables, sino solo personas que sufren. Ahora yo sé que cuando más condeno a mí misma o a los otros, más se va a repetir esa experiencia. La condena no sirve sino para provocar desdicha. En cambio, cuando miramos con compasión, la parte humana que sufre, los sucesos, las situaciones y las personas comienzan a transformarse. Las máscaras que creamos para protegernos son visibles en la morfología de una persona, o sea, también cambia nuestra estructura corporal, no solo nuestra conducta. Y por consiguiente, pues
se modifica la apariencia y en muchas ocasiones me he preguntado si es posible detectar heridas en niños pequeños. Personalmente me divierte observar a mis nietos que mientras escribo estas líneas tienen entre 7 meses y 9 años. En casi todos ellos he podido comenzar a ver heridas en su apariencia física y las heridas son fácilmente visibles a esta edad e indican una herida profunda. Sin embargo, también he podido observar a 2 de mis 3 hijos que sus cuerpos de adultos denotan heridas diferentes en las que pude detectar cuando eran niños y adolescentes. Hasta aquí vamos a dejar ahorita el live. Gracias a las personas que han estado viendo. Los que tengan duda, estamos hablando de herida de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Primero hay que verlas, hay que sentirlas, hay que aceptarlas para que empiece a sanar y va a cambiar nuestra conducta, nuestra manera de ver el mundo, cómo el mundo se relaciona con nosotros y nos vamos a sentir más plenos. Y yo les puedo decir que a veces el mundo puede parecer un lugar injusto y doloroso, y que he logrado entender cómo hay personas que a lo mejor te quieren destruir, es porque tienen una herida que no han sanado. Y si a lo mejor me terminan destruyendo, la herida con ellas va a tener y van a repetir la historia de una u otra moda con sus parejas y con sus hijos, y a los hijos les arruinamos la vida. Entonces, bueno, yo soy Manuel, gracias por estar aquí. Ya saben que el live completo, para quien le interesó y lo vio en un cachito, lo subo a YouTube. Búsquenme en Telegram, Transgeneracional 777. Ahí voy poniendo los links de todos los lives, que siempre es información para nuestra construcción personal, para sentirnos más contentos, para sentirnos más plenos nosotros con nuestra pareja, y si tienes hijos o hijas, con ellos también, ¿sale? Hasta luego.